Pero ¿qué tal si aquí nosotros entonces pensáramos, y si no es que respiro el microplástico, y si no es que yo como el micro o el nanoplástico, sino que resulta que yo me lo inyecto? El tema de los implantes que se utilizan hoy día en medicina estética nos llevarían perfectamente a que podemos hablar y decir que los implantes estéticos son en realidad la gran ruina de la salud. Porque es lo que nos lleva entonces a todo lo que les voy a contar ahora. El tema de los biopolímeros y el tema de todos los materiales de relleno que vienen de la misma familia, que contienen moléculas químicas totalmente extrañas para el cuerpo, nos están llevando a estados inflamatorios que terminan en situaciones desastrosas como las que aquí estamos mirando. Y es que la contaminación por microplásticos y la toxicidad en los materiales sintéticos nos debe llevar a reflexionar sobre los implantes y los biopolímeros que hoy día se utilizan en los procedimientos estéticos y que se utilizan en los procedimientos cosméticos. Es realmente una cosa triste darnos cuenta cómo hace 2 o 3 décadas esto se empezó a popularizar de una manera particular. Tanto así era que la niña pedía de regalo de 15 años que le dejaran o que le regalaran las puchecas de silicona. O las mujeres que rápidamente querían hacerse rellenos y cosas, y que esto se volvió casi una verdadera avalancha de incluso gente sin ninguna preparación que de golpe en cualquier lugar o incluso en un garaje estaban inyectando sustancias que peor aún podían ser sustancias totalmente incorrectas o totalmente inadecuadas. Y promovidos estos como opciones estéticas permanentes o de larga duración, tienen un potencial de degradación en el cuerpo que pueden entonces aquí generar procesos inflamatorios. Pero ¿cuál es el problema? Procesos inflamatorios crónicos, pero que pueden ser de distintos tipos, porque pueden ser procesos inflamatorios persistentes de bajo grado, donde entonces allí la inflamación no se está sintiendo por mucho tiempo y de golpe 5, 10, 20 años después explotan como una enfermedad autoinmune o explotan como una enfermedad de tipo degenerativo o como cualquier cosa que nosotros podemos estar entonces aquí encontrándonos de una manera verdaderamente preocupante. Darnos cuenta de que estamos pues buscando crear una estética artificial. Y estos implantes estéticos están en los senos, en los glúteos, en los rellenos faciales y están hechos fundamentalmente de materiales como podrían ser las siliconas o de materiales como podrían ser los biopolímeros, que tienen el mismo comportamiento que tienen los microplásticos y los nanoplásticos en la naturaleza. Ese mismo comportamiento lo tienen estos biopolímeros y estos componentes de relleno, así como todas estas prótesis, en el propio organismo. Veamos qué es lo que la gente se está inyectando. La silicona, que es el polidimetilsiloxano, que tiene una fórmula química y que es un polímero de siloxano que se usa comúnmente, básicamente se usa pues en el implante y en otros dispositivos médicos por su clara flexibilidad. Tenemos también el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es también un biopolímero natural que se encuentra en el cuerpo humano y que se usa ampliamente en los rellenos dérmicos, además por su gran capacidad para retener agua y por lo tanto para crear y desarrollar volumen. Recordamos también que posiblemente este sea el elemento más típica o más frecuentemente utilizado en medicina estética. Tendríamos luego el polimetilmetacrilato. Aquí estamos ante un polímero plástico que si se usa en rellenos permanentes, aunque es duradero,
no es reabsorbible y por lo tanto puede llegar a provocar reacciones como serían básicamente la aparición de granulomas que incluso el doctor Carlos Ríos, con quien tengo una amistad de tantos años y con quien he podido ver su trabajo frente a esto de los biopolímeros, nos ha permitido conocer y ver realmente las desgracias que pueden ocurrir por estas reacciones granulomatosas que se presentan en los pacientes. El poli-L-ácido láctico, el PLLA. Este polímero sintético se utiliza en rellenos de volumen debido fundamentalmente a su capacidad para estimular la producción de colágeno. Y también tendríamos la hidroxiapatita de calcio. Este se utiliza en rellenos dérmicos, es biocompatible y similar al mineral que está presente en los huesos humanos. También podríamos encontrarnos el poliácido acrílico, usado en algunos biopolímeros y en geles, aunque es menos común en medicina estética debido a que tiene altos riesgos de incompatibilidad y formación de granulomas. Pero recordémonos que muchísimas veces las personas que aplican esto no necesariamente son médicos, por lo tanto utilizan cualquier cosa que les vendan y por tanto podemos encontrar este tipo de desastres. También tenemos la poliacrilamida. La poliacrilamida fue utilizada en el pasado en algunos biopolímeros para rellenos, pero fue totalmente prohibido en muchos países debido al tremendo potencial para causar procesos inflamatorios crónicos y para hacer que este material migrara del sitio donde se colocó hacia distancias que a veces pueden sorprender, como les voy a mostrar ahora sobre autopsias humanas. Por otra parte, tendríamos la policaprolactona. Esta básicamente se usa en rellenos dérmicos y es biodegradable. Su uso en medicina estética es limitado, no obstante es seguro. Tendríamos también el politetrafluoroetileno, más conocido como el teflón. Ojo con lo que pueden llegar a inyectar. Se ha utilizado en algunos biopolímeros, es inherente y puede ser grandemente problemático, puesto que tiende a irse regando y puede generar grandes granulomas, como lo vamos a ver en algunas fotografías un poco más adelante. Finalmente, el colágeno, tanto el colágeno bovino como el colágeno porcino, que es básicamente colágeno tipo 1, también se puede entonces o se ha utilizado de manera específica. Entonces, así como ustedes podían darse cuenta o podían ver, hay pues toda una amplia variedad de sustancias químicas que introducimos en el cuerpo, bien sea por el médico que no está muy bien informado o bien sea por personas que no tienen ni siquiera el derecho de estar haciendo estas inyecciones, y que pueden estar generando un terrible daño, ya que los implantes estéticos pueden degradarse lentamente, liberando partículas que el cuerpo puede no reconocer como propias, activando, por ende, una respuesta inflamatoria. Es decir, lo mínimo que se va a presentar en un paciente con estos implantes es una respuesta inflamatoria que puede convertirse en una respuesta inflamatoria de bajo grado silente, que simplemente está llevando a un efecto negativo y a un deterioro de la capacidad de respuesta inmunológica del paciente, o que puede estar llevando a una reacción tisular de rechazo bien importante. Al igual que los microplásticos en el medio ambiente, los fragmentos microscópicos que pueden desprenderse de estos implantes y de estos biopolímeros tienden a acumularse en los tejidos. Aquí pueden ustedes entonces ver perfectamente y claramente cómo en este tubo de ensayo que se ha extraído, se ha absorbido con la jeringa durante el procedimiento quirúrgico, y pueden ustedes ver aquí la cantidad de material flotante que está en este tubo de ensayo y que corresponde parte a lo que pueden ser los biopolímeros, parte a lo que pueden ser las reacciones de reactividad
cruzada que tienen las respuestas tisulares, o sea, los tejidos del cuerpo, frente a estas sustancias extrañas. Estas partículas pueden viajar a través del sistema linfático y afectar a órganos como hígado, riñón e incluso al cerebro. Y pueden aumentar la carga tóxica en el cuerpo, produciéndonos un estado crónico y permanente de inflamación. Y aquí les quiero mostrar particular y especialmente lo que ha pasado, como ven aquí arriba, en este cerebelo. O sea, este cerebelo, todos esos punticos que ustedes están viendo allí, lo voy a pasar a primer plano para que puedan mirar, esos punticos que ustedes están viendo allí son precisamente los elementos microplásticos rodeados por la respuesta reactiva inflamatoria del cuerpo. Y aquí pueden ver ustedes también, en este caso, precisamente a nivel del sistema nervioso, cómo el cerebro puede ser el lugar donde muchos de estos biopolímeros terminan llegando y el sitio donde nos produce entonces los daños y las lesiones realmente preocupantes. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de la nalga de un paciente, donde ustedes pueden ver allí en el tejido graso, pueden observar en el tejido graso una serie de puntitos y una serie de reacciones. Este es un tejido completamente inflamado, completamente reactivo, que puede entonces mostrarnos, como vemos aquí, por ejemplo, en este caso, esta es una autopsia, cuando se corta el cadáver, ustedes pueden ver en la parte de abajo, encima del número 30, el líquido que está saliendo, o sea, el líquido está destilando y cayendo de, en este caso, el cadáver, mostrándonos entonces básicamente cómo esto puede quedar retenido y puede generar respuestas tan graves como en este caso la muerte de este paciente. Están viendo los dos pulmones completamente trombotizados, o sea, hubo un tromboembolismo pulmonar que llevó a la muerte de esta paciente como consecuencia de la reacción y de la aplicación de estos biopolímeros. O sea que no solamente pueden llegar a generar deformidades estéticas, es decir, buscando la estética terminamos en la inestética, sino que además pueden terminar en la propia muerte o en complicaciones que con el paso del tiempo deriven realmente en un tremendo sufrimiento para el propio paciente. De forma tal que la inflamación sostenida está relacionada con una serie de problemas de salud. Por ejemplo, inflamación crónica con formación de granulomas incluso de gran tamaño. Y quiero que aquí exactamente vean en este caso particular cómo la migración de los biopolímeros fue generando, y lo vemos aquí en las piernas de esta paciente, fue generando entonces estos granulomas que vienen no solamente en todas las nalgas, sino en todo el lateral, en la zona de la fascia lata y en la parte de adelante. Y miren aquí en el primer cuadro a la izquierda, sobre la rodilla, prácticamente un tejido que cuelga, sobre esto y que es toda la absurda respuesta granulomatosa que se presentaba en esta paciente como consecuencia de la infiltración de estos materiales, que entonces lleva indudablemente a que haya la necesidad de realizar cirugías extensísimas para poder retirar y para poder eliminar, entonces, de manera muy importante, poder garantizar que se pueda retirar y que se pueda eliminar este material para luego ir haciendo el acoplamiento y poder recuperar. Pero claro, tenemos que entender que indudablemente es absolutamente absurdo porque aquí van a quedar cicatrices y lesiones residuales muy importantes. Pero miren toda la cantidad de tejido que fue necesario retirar en esta paciente para eliminar todo el material granulomatoso y toda la respuesta de rechazo y de reacción inflamatoria crónico persistente que se había generado como consecuencia indudablemente de este efecto crítico y negativo que estamos aquí encontrando. Así que entonces veríamos que la inflamación sostenida
también está relacionada con una serie de problemas de salud como es la migración y la creación de deformidades de tipo estructural. Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, esta mujer que le colocan miren las formaciones que se hizo, le colocaron en las nalgas, esto fue migrando y fue migrando hacia la región de la vulva, de tal manera que los labios mayores quedaron completamente llenos y generando esta deformidad que realmente alteró significativa y peligrosamente la estructura en esta mujer y sobre todo en el labio del lado derecho, generando una deformidad preocupante. Y también se puede llegar a producir infecciones y necrosis. Aquí se pueden generar procesos infecciosos crónicos larvados, donde podríamos encontrarnos nosotros perfectamente, miren estas lesiones que realmente son claramente tristes y preocupantes, porque muchas de estas infecciones son con micobacterias totalmente difíciles de eliminar. Los antibióticos muchas veces no permiten, no hay una respuesta antibiótica satisfactoria, lo cual hace que estos pacientes tengan que estar siendo tratados con terapias de choque, con terapias de antibióticos extremadamente largas para lograr los resultados esperados. Pero incluso podemos llegar a encontrarnos, como pueden ver en este caso, cómo se logra sacar miren la pus, la cantidad de pus que una vez se saca el material, rueda pus, lógicamente ahí está el doctor Ríos tomando la muestra para mandar a cultivo para poder saber efectivamente qué bacterias son las que están creciendo aquí, pero podemos observar entonces típicamente la pus que chorrea de este lugar. Y esto que sí ya es, como podríamos decir, lo máximo del absurdo, cuando estamos entonces encontrándonos aquí en este sitio, como pueden ver ustedes clara y típicamente, pueden ver entonces la cantidad. Esto no son, que quede claro, estas bolitas no son para nada reacciones granulomatosas que se estén produciendo a los biopolímeros. Son reacciones de infección. Estos son elementos infecciosos, granulomas de infección que están invadiendo al cuerpo del paciente. Y que aquí con cuchara había que ir sacando, se sacaban cucharadas y se pudo llenar casi medio vaso de este material que indudablemente explica cómo no se va a ver totalmente derruido y agotado el sistema inmunológico de una persona. Esto realmente es preocupante y que nos lleva entonces a entender cómo podemos llegar a situaciones de este deterioro que se convierte en un verdadero esfuerzo para el cirujano poder llegar a reconstruir una vez que ha garantizado que puede entonces eliminar de forma satisfactoria todo este material extraño. Pero aquí habría que hablar indudablemente de algo muy importante, el síndrome de Asia. Y hablando con el doctor Ríos, nos sorprendíamos a veces de oír médicos que dicen que el síndrome de Asia no existe, que el sistema inmunológico no tiene por qué afectarse por la presencia de estos materiales extraños. Por favor, miren lo que les acabamos de mostrar. Y créanme que hay horas de videos de las cirugías que el doctor Ríos ha hecho en las cuales se ha visto cómo se retira materiales que realmente son extremadamente preocupantes y que estos implantes y estos biopolímeros pueden entonces estarnos llevando a una condición en la que el sistema inmunológico reacciona a estas sustancias adyuvantes como son precisamente los componentes de estos implantes. Así que personas con implantes o biopolímeros que empiezan a tener fatiga, dolor articular, problemas de memoria, desórdenes neurológicos, respuestas incluso de naturaleza autoinmune o respuestas sistémicas, pues es importante que de golpe empiecen a pensar que lo que aquí puede estar ocurriendo es que miren, por ejemplo, aquí el pequeño pedazo de piel cuando uno entra y luego toda la cantidad de tejido que estaba comprometido, que puede llevarnos, por ejemplo, a mostrar, miren cómo prácticamente todo el tejido graso y todo el tejido de las nalgas de esta mujer estaba infiltrado completamente por una reacción y por una respuesta inflamatoria anormal y una respuesta inflamatoria indeseable
que se había generado como consecuencia precisamente de la migración de estos biopolímeros. Así entonces que los biopolímeros y los materiales de relleno a menudo se promueven como permanentes, lo cual significa que son difíciles de extraer completamente y que eso puede llevar a reacciones adversas. Incluso cuando se retiran quirúrgicamente, fragmentos pueden todavía permanecer en los tejidos, prolongando la respuesta inflamatoria y dificultando la recuperación. La exposición crónica a estas partículas y compuestos aumenta la carga tóxica total del cuerpo. Silicona o polímeros pueden tener efectos similares a los que los microplásticos tienen cuando se acumulan y cuando afectan y dañan a la propia naturaleza. Así que estamos ante una triste y vergonzosa realidad. Estamos destruyendo la naturaleza, pero también nos estamos destruyendo a nosotros mismos cuando en un errado sentido de la belleza decidimos rellenar o introducir en nuestro cuerpo materiales claramente extraños. Así que hay que tener un enfoque consciente, ya que dado el riesgo asociado con materiales sintéticos y la toxicidad que estos pueden generar, habría que buscar alternativas menos invasivas y más compatibles con el organismo. Los materiales, miren el colgajo de la espalda de esta mujer, cómo quedó prácticamente la piel completamente translúcida porque toda la grasa hubo que quitarla porque estaba infiltrada. Estos son materiales que entonces hay que buscar otro tipo de cosas para poder minimizar el riesgo, la inflamación crónica y la carga tóxica que el cuerpo puede aquí estar entonces recibiendo. Sorprendente. La verdad, era tan difícil saber cuál de todas las películas o fotografías podía escoger porque son cientos de casos que el doctor Carlos Ríos ha trabajado en las últimas 2 décadas, donde uno podía encontrar cosas realmente tristes. Incluso hay algunas películas que él tiene en su página web donde están las propias pacientes contando cómo prácticamente se arruinaron la vida en el momento en que tomaron la decisión de introducir en su propio cuerpo este tipo de sustancias tan peligrosas. Así que entonces el tema de los rellenos, los implantes y los biopolímeros es otro factor de toxicidad que no solo puede generar enfermedad crónica, sino que puede ser la razón y la causa por la cual una enfermedad crónica que usted no relaciona, como puede ser un dolor de articulaciones, que no lo relaciona para nada con los implantes o con los rellenos que tiene, esa pueda ser la causa de su enfermedad. Bueno, estos eran los 2 grandes temas que les traía para el día de hoy, que hacen parte del segundo módulo, son el tema 8 y el tema 9 en el segundo módulo, y que van a permitir entonces que podamos de esa manera presentarles a ustedes básicamente esta realidad. Tenemos este curso que se llama Revertiendo la enfermedad crónica y que les presenta así con todo el detalle como les he mostrado hoy, con las bibliografías, con los ejemplos, etcétera, todas las cosas que no sabemos están enfermando a la gente y que a veces pensamos que son patologías inespecíficas o enfermedades de causa desconocida y que en el fondo sí podemos conocer las causas, y es lo que los invito.